Listo, chicos, se pararon, fueron a tomar su agüita y todo, se lavaron la cara y todo. Está buena la clase de química, ¿no? Ya, entonces continuamos. Han entrado puntuales, está bien como nunca. A ver, listo. Ya, veo a todos. Ya, muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en hablar acerca de el número atómico, el número de masa. Esto es bastante simple, ¿ya? Entonces, por eso no hay que darle mucha vuelta a esto, porque obviamente es lo más sencillo, ¿ya? Y en realidad deberíamos empezar a meternos un poco más en lo que es la estructura atómica. Ojo, que recuerda que yo me tomé el tiempo de conversar contigo un buen rato para darte todo el contexto de cómo podría ser la estructura atómica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la aplicación de lo que nosotros ya hemos trabajado. Un segundo punto que es importante conocerlo, porque a veces aparece en examen de admisión, viene más en preguntas en preguntas de CPRUNI de repente, viene más en preguntas de admisión tipo San Marcos, tipo Callao. En UNI no viene mucho esto de acá, ¿ya? Pero no significa que no debas tomarlo en cuenta, obviamente debes tomarlo en cuenta. Y para quienes recién se nos unen, nosotros siempre, nuestra mirada es hacia UNI, ¿ya? Y de ahí hacia UNI tú ya puedes ir teniendo una visión un poco más amplia de todo lo que pueda venir, porque el temario de química en UNI es también el más amplio de todo examen de admisión, salvo casos particulares en San Marcos, en donde aparece mucho más química orgánica, que es algo que no viene mucho en UNI, y que lo trataremos en su momento. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo clasificamos nosotros al tipo de núclidos. ¿Quién me dice que es un núclido? ¿Alguien apuntó qué significa el término núclido o qué es un núclido? Alguien levante la mano. ¿Qué es un núclido? Excelente, Rodrigo. Perfecto. Rodrigo, en un par de palabras nada más ya te puso todo. ¿Ah? Un núclido es la representación de un átomo particular de un elemento químico. Un núclido es la representación de un átomo en particular de un elemento químico. Profe, ¿cómo es eso? Claro, porque si recordamos, te voy a poner un poco en contexto, Dalton nos dijo de que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, ¿ya? Y eso fue un gran error que cometió Dalton porque Dalton no sabía, ¿ya? Que existían, por ejemplo, especies químicas como las que te voy a mostrar a continuación. ¿Qué espeso? No quiere conmigo este... A ver, acá. Listo. Especies químicas como esto. Por ejemplo, ¿cómo se llama él? Ayúdame. ¿Cómo se llama él? Carbono, obvio, pues carbono. Y yo le voy a poner a esto así, y a esto yo le voy a poner así, ¿ya? ¿Cómo se llama el de la izquierda? Ayúdame. Uy, te agarré, creo. ¿Cómo se llama el de la izquierda? Carbono, excelente, carbono 12. ¿Y el de la derecha cómo se llama? Carbono 14. Carbono 14, pues. Profe, da pereza escribir tanto. Abre tu micrófono, pues te estoy diciendo. Abre tu micrófono y pones ahí carbono, dice carbono 12, carbono 14, ¿ya? Ya sea el de la izquierda o de la derecha, ambos son carbonos, ambos tienen la misma identidad química porque ambos tienen el mismo número atómico, pero la diferencia es que él tiene 6 neutrones en su núcleo atómico y él tiene 8 neutrones en su núcleo atómico, pero no dejan de ser carbono, son carbono, solamente que uno tiene masa 12 y el otro tiene masa 14, y obviamente la diferencia de masa también va a redundar en las características, particularmente características físicas que va a tener cada uno de ellos. El tema es de que esto es un núcleo, es la representación de este átomo en particular y él es la representación de este átomo en particular de este elemento químico. ¿Ya? Entonces, estos átomos que tienen diferente número de masa, diferente cantidad de neutrones, pero representan el mismo elemento químico, reciben el nombre de isótopos o hílidos. ¿Ya? Y los más comunes son los isótopos del hidrógeno, el protio, el deuterio y el tritio, que son los únicos isótopos que tienen nombres comunes. Después a todos los demás isótopos se les nombra por su número de masa. Por ejemplo, si yo tengo a este señor, el uranio, con número atómico, número de masa 235, a él lo llamaré uranio 235, ¿no? Si yo tengo al uranio con número de masa 238, a él lo llamaré así, lo llamaré uranio 238, de esa manera. ¿No estamos? Entonces, para nombrar a un isótopo de un elemento químico, yo utilizo su número de masa, no la masa atómica, muy importante, no la masa atómica, no es lo mismo número de masa que masa atómica.
Entonces, isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones y por consiguiente diferente número de masa. ¿Qué son isóbaros? Especies que tienen el mismo número de masa. Por ejemplo, el carbono 14 y el nitrógeno 14. Tienen el mismo número de masa, pero me representan elementos diferentes, porque tienen diferente número atómico. ¿Ya? Isótonos tienen la misma cantidad de neutrones. Ejemplo, el manganeso y el hierro. Ambos tienen 30 neutrones, pero son diferentes elementos químicos. ¿Cómo yo reconozco a uno y a otro? Los isótopos por la letra P, mismo número de protones, por lo tanto, isótopos, ¿ya? Mismo número atómico. Isóbaros, la letra A, el mismo número de masa. Isótonos, la letra N, el mismo número de neutrones. Con eso te vas a ayudar a recordar qué es un isótopo, qué es un isóbaro y qué es un isótono. Por ejemplo, yo te digo así a la mala. Los isóbaros, ¿qué tienen de igual? A la mala, el mismo número de masa, correcto. Los isótonos, ¿qué tienen de igual? El mismo número de neutrones, perfecto. Y los isótopos, ¿qué tienen de igual? El mismo número de protones o el mismo número atómico, ¿no? Porque tú ya sabes que el número atómico es el número de protones, ¿de acuerdo? Entonces, así es como representas a los elementos químicos. Ahora, en diferentes academias te ponen unos problemas que dos isótopos luego se convierten en isótonos y pierden un electrón. Problemas así no vienen en uno, ¿ya? Eso es como para que te ayude a ti entender cuál es el concepto, ¿ya? Pero no te sientas frustrado si te ponen un problema terrible, un problema marciano, con un montón de términos que fue isótopo de este, pero isótono del otro, y luego por acá. Revisa tus exámenes de admisión antiguos, no vienen así, vienen cosas muy, muy puntuales, pero de que te sirve para poder terminar de comprender la teoría, sí. Una vez ya te lo sabes todo, estás aburrido y quieres hacer algo que te rete, ¿no? Entonces, hazlo de esa manera, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué son dos especies isoelectrónicas? Te creo. Te mando una estrella si es que me dices qué son dos especies isoelectrónicas. Una estrellita virtual. ¿Qué son dos especies isoelectrónicas? Habla, que no se nos pasa el Duración tiempo. electrónica es la misma. Excelente, excelente. Mucho cuidado. Un alumno común y silvestre, un alumno no unidemia, dice, dos especies isoelectrónicas son especies que tienen el mismo número de electrones. No, mucho cuidado, ¿ya? Dos especies isoelectrónicas son especies que tienen la misma configuración electrónica y por consiguiente la misma cantidad de electrones. Así como alguien te pregunte qué son dos isótopos, tú vas a responder, son especies que tienen la misma cantidad de protones pero diferente número de neutrones y como consecuencia diferente número de masa. Esa es la definición de isótopo, ¿ya? La definición de dos especies isoelectrónicas son especies que tiene la misma configuración electrónica y por lo tanto la misma cantidad de electrones. Es la manera como te vas a dar cuenta de que dos especies son isoelectrónicas. Es la manera sencilla que tienen el mismo número de electrones, ¿ya? Pero en UNI sí, el detalle es mucho mayor. Así que no te mandes por mandarte que si ves dos especies que tienen el mismo número de electrones, decir a la mala son isoelectrónicas. No. Dos especies van a ser isoelectrónicas sí y solo sí tienen la misma configuración electrónica, ¿ya? Entonces, no sé si se los mencioné, muchachos, pero para, para que tú puedas estar bien, dependiendo del examen al que vayas, ¿ya? Consejo de pata, estudia de los problemas de tu centro pre. Si vas a uni, consíguete los seminarios de ese pre-uni. Practica las prácticas calificadas, los exámenes parciales, exámenes pasados de uni o de ese pre-uni. Si vas a San Marcos, consíguete las prácticas de pre-San Marcos, actuales o pasadas. Si vas a Cayetano, haz lo propio, porque es la mejor manera de que tú puedas saber qué te puede venir en ese examen de admisión. ¿Ya? Entonces, hasta acá ya analizamos lo que es el átomo. Odio, ya está. ¿eh? Ya, ahora, vayamos a... Uy, ¿qué pasó? Se volvió verde, ¿no? Vamos a ver ahora qué son los números cuánticos. Hay fantasmas acá, alguien me quiere boicotear. ¿Qué son los números cuánticos? ¿Ya? Primero, ¿qué encuentro yo fuera del núcleo atómico? ¿Qué encuentro fuera del núcleo atómico? Electrones. ¿Quietos o en movimiento?
movimiento, desordenado. Es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. Me lo dice el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es definir una región de máxima probabilidad donde haya el electrón. ¿Dónde está esa región? Acá está, mira, esta región es la región de máxima probabilidad donde yo puedo hallar el electrón. Y donde se cruzan los tres ejes de coordenadas, que son los que yo tengo acá, mira, es donde se cruzan esos tres, este es el núcleo. Y todo lo que está alrededor viene a ser la nube electrónica. Y esto viene a ser una región de máxima probabilidad donde yo puedo hallar al electrón, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se le llama a esa región de máxima probabilidad, chicos? Rapidito, ¿cómo se llama esa región? Orbital. Orbital atómico. Orbital atómico o REM, ¿ya? Entonces, como no es posible definir posición y velocidad del electrón, entonces yo tengo que tener alguna manera de cómo tener que ubicar a un electrón, ¿ya? Lastimosamente en las academias preuniversitarias te dicen, oye, los números cuánticos son números o parámetros numéricos, te ponen así ese texto recontra rimbombante, ¿no? Son parámetros numéricos que te ayudan a determinar la ubicación del electrón. Oye, no, pues, si partimos de la premisa de que no es posible determinar la ubicación del electrón, lo correcto es decir que los números cuánticos te ayudan a establecer la ubicación más probable del electrón, pero basado en su energía. Muy importante, porque no hay otra manera de que tú cómo puedas ubicar a un electrón más que con su contenido energético. Los electrones de bajo contenido energético se encuentran cerca del núcleo y los electrones de alto contenido energético se encuentran lejos del núcleo porque tienen la energía suficiente como para alejarse del núcleo atómico. Por lo tanto, si yo te digo que tengo un electrón de muy baja energía en su estado basal o su estado fundamental, ¿qué es lo más probable? ¿Que yo lo encuentre cerca o lejos del núcleo? Oye, tengo un electrón que tiene muy baja energía, está en su estado basal, fundamental. ¿Qué es lo más probable? ¿Que lo encuentre cerca o lejos del núcleo? Cerca. Cerca, claro, porque tiene muy baja energía. En cambio, si yo te digo tengo un electrón muy energético, lo más probable es que ese electrón muy energético yo lo encuentre muy alejado del núcleo atómico, ¿de acuerdo? Entonces los números cuánticos son números que aparecen de una ecuación llamada la ecuación de onda propuesta por este señor, Erwin Schrödinger, ¿ya? Donde se desprenden tres números cuánticos, el principal, el secundario y el magnético. El principal me habla del nivel de energía del electrón. El secundario está relacionado con el subnivel de energía del electrón. El número cuántico magnético me habla está relacionado con el orbital atómico. Esos tres números cuánticos aparecen de la ecuación de onda de Schrödinger, que es una ecuación espectacular, grandota, enorme, que nunca la vas a ver tú ni en la universidad siquiera, ¿ya? Te la ponen en los libros como para que tengas una referencia respecto a esa ecuación. Pero en realidad no te frustres porque no necesitas tú aprenderte esa ecuación, sino entender que de esa ecuación matemática aparecen como soluciones los números cuánticos, el principal, el secundario y el magnético. El principal me habla o está relacionado con el nivel de energía del electrón, el secundario con el subnivel de energía del electrón, el magnético está relacionado con el orbital en el que se va a encontrar el electrón. Y el número cuántico de spin aparece como una necesidad, porque se encontró una propiedad que no fue prevista en la ecuación de onda de Schrödinger y que Paul Dirac la introduce en esta ecuación como un cuarto número cuántico, el número cuántico de spin o el número cuántico de giro. Cada uno de estos números cuánticos se representa mediante una notación. N, el número cuántico principal, L, el número cuántico secundario o azimutal, M sub L, el número cuántico magnético, y M sub S, el número cuántico de spin, ¿de acuerdo? N solito, ojo, N solito te habla del nivel de energía. N con L, los dos juntos, te hablan del subnivel de energía, ¿ya? N con L, con M sub L, te habla del orbital atómico. Y los cuatro números cuánticos te hablan del electrón. Por lo tanto, si yo quiero definir a un electrón, ¿cuántos números cuánticos necesito? Si yo quiero definir a un electrón, ¿cuántos números? Excelente, Rodrigo. 4 números cuánticos. El principal, el secundario, el magnético y el spin. El
bloque, el conjunto, el grupo de 4 números cuánticos define a un solo y único electrón. Y no pueden existir 2 electrones en un átomo que tengan el mismo estado cuántico. Por lo tanto, no hay 2 electrones que tengan el mismo conjunto de números cuánticos. Y eso es clásico de examen de admisión. Esta pregunta viene muchísimo de eso en examen de admisión, sobre todo en los pasados. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, el número cuántico principal, n, ¿ya? Me habla del tamaño del orbital atómico. Mira, este es un orbital atómico, ¿ya? ¡Ah, qué feo! Este es un orbital atómico, este es un orbital atómico y este es un orbital atómico. Entonces, te pregunto, ¿cuántos electrones puedo encontrar como máximo acá? Te creo. Acá. Excelente. Acá, como máximo, ¿cuántos electrones puedo encontrar? Aquí. En 2. E. 2. Aquí, como máximo, ¿cuántos electrones puedo encontrar? 2. 2. Profe, pero uno es más chiquito que el otro. Sí, pero te estoy diciendo que es un orbital atómico, pues. Y en todo orbital atómico, el que sea como máximo, ¿cuántos electrones admite? 2, no más. Por lo tanto, este es el orbital 1s, el orbital 2s y el orbital 3s. Solo que él tiene más tamaño porque él es el nivel 3, él es el nivel 2 y él es el nivel 1. El número cuántico principal me habla del nivel de energía del electrón y puede tomar valores desde el 1 hasta el infinito. Si no quiero llamarlo por números, lo llamo por letras mayúsculas a partir de la letra K. K, L, M, N. Por ejemplo, si te dicen en las preguntas de tu academia preuniversitaria, ¿no? Un electrón se encuentra en la capa M. Un electrón se encuentra en la capa M. ¿En qué nivel se encuentra? 3, tercer nivel, claro. Un electrón se encuentra en la capa K. ¿En qué nivel se encuentra? 1, claro. O sea, K es equivalente a 1, L es equivalente a 2, M es equivalente a 3 y así sucesivamente. En teoría puedes ir de 1 hasta el infinito, pero como existe un limitado número de elementos químicos, por lo general esto se cubre con 7 niveles de energía, no más, ¿ya? Entonces, número cuántico principal te habla del tamaño del orbital atómico y del nivel de energía del electrón. Número cuántico secundario. Número cuántico secundario te habla de la forma del orbital. Un orbital puede tener esta forma, ¿ya? Que es una forma esférica, la ves acá, o puede tener una fórmula dilobular, un lóbulo arriba, un lóbulo abajo, dilobular. Los que tienen forma esférica son orbitales del tipo S. Los que tienen forma dilobular son orbitales del tipo P. Te pregunto, ¿qué tienen en común esto y lo de acá? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común 1s, 2s y 3s? ¿Qué tienen en común? Oye, ¿nada tienen en común? Bueno, sí, 2 electrones como máximo. Bueno, ya tienen. Pero en común él y él son esféricos, ¿cierto? O sea, ellos son esféricos, pero de diferente tamaño, ¿cierto? O sea, estos de acá son de diferente tamaño, ¿ya? Ah, cuidado Camila. ¿Son el mismo subnivel? ¿O son diferentes subniveles? ¿El mismo subnivel o diferentes subniveles? Cuidado, ¿eh? Ese es el subnivel 1S, subnivel 2S, subnivel 3S, subnivel 2P, subnivel 3P. El subnivel es la combinación del número cuántico principal y el secundario. Lo que tienen en común es la forma. Lo que tienen de diferente es el tamaño. Acá tienen en común la forma, pero tienen diferente el tamaño. El número cuántico secundario te ayuda a hablar de la subcapa o el subnivel de energía. Por ejemplo, 0 es el orbital del tipo S, 1 el orbital del tipo P, 2 el orbital del tipo D y 3 el orbital del tipo F. Sharp, principal, difuso y fundamental. Y en teoría, la máxima cantidad que puede adoptar L es n-1. Profe, ¿qué significa eso? Fácil, mira. Si yo te digo que un electrón, y nuevamente vamos con esto, si yo te digo que un electrón se encuentra en el nivel n igual a 2, significa que L puede tomar valores de 0 y 1. Por lo tanto, solamente voy a encontrar a S y a P. ¿Ya? Si n es igual a 3, ¿qué valores puede tomar L? Habla rapidito. Habla. Claro, 0, 1 y 2. O sea, puedo encontrar a S, a P y a D. O sea, en el tercer nivel va a ser imposible que yo encuentre a F.
En el tercer nivel, como máximo, yo voy a encontrar a S, a P y a D. No voy a encontrar a F. Es imposible, no está permitido, porque como máximo L es un valor menos que el número cuántico principal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es número cuántico secundario. El número cuántico magnético me habla de la orientación espacial del orbital. Si yo veo una esfera, la mueva por donde la mueva va a ser lo mismo, ¿ya? Hablamos de una sola orientación en el espacio. Pero si yo hablo, por ejemplo, de un orbital del tipo P, puedo orientarlo a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z. Tengo tres posibles orientaciones. Y esas tres posibles orientaciones, cada una sería un orbital atómico. El número cuántico magnético M sub L toma valores que van desde menos L, pasando por 0 y llegando hasta más L. Profe, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, yo estoy en P, para P, L es igual a 1. Profe, ¿de dónde saca eso? Porque hace un rato hemos visto que para P, L es igual a 1. Y si L es igual a 1, el magnético, ¿qué valores tomaría? Menos 1, 0 y más 1. ¿Ya? Francesco, si yo estoy en F, ¿L qué valor toma? Habla. ¿Está Francesco por ahí? Ahí está Francesco. Uy, Francesco nos dejó en visto, ¿ah? Joel. Ya, Joel no tienes micro, ¿no? -3, -2, 0, 1, 2, 3. Ajá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Cuántos valores veo acá? 7 valores. Por lo tanto, hay 7 orbitales atómicos. ¿De acuerdo? Alguien levante la mano para D. L, ¿qué valor toma? Levanta tu mano. ¿Quién quiere participar? -2, -1, 0, más 1, más 2. Ajá, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Cuántos valores veo acá? 5. Por lo tanto, ¿cuántos orbitales hay acá? 5 orbitales. Y todo orbital atómico como máximo, ¿cuántos electrones admite, chicos? 2. 2. Por lo tanto, acá yo veo 3 orbitales, voy a encontrar 6 electrones. 6, Si yo veo 7 orbitales, como máximo, 14. 14 electrones. Y si yo veo acá 5 orbitales, como máximo, ¿cuántos electrones? 10. 10. Es que desde el colegio a ti te han enseñado que P es 6, que F es 14 y que D es 10. En el colegio te decían, ya, acepta que esto es 6, acepta que esto es 14 y acepta que esto es 10. Pero ahora ya no aceptes. Simplemente date cuenta que los números cuánticos terminan definiendo la máxima cantidad de electrones que puede tener una especie o un orbital atómico, ¿de acuerdo? O los orbitales atómicos de un subnivel de energía. Entonces, S, P, D y F, ¿ya? S tiene un orbital, P tiene 3 orbitales, D tiene 5 orbitales y F tiene 7 orbitales atómicos, ¿de acuerdo? Y cada uno admite un máximo de 2 electrones, por lo tanto, F como máximo admite 14 electrones, D como máximo 10, P como máximo 6 y S como máximo 2 electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Y los electrones tú lo vas a representar mediante flechitas, ¿ya? Flechitas, cabecita para arriba o cabecita para abajo, ¿ya? No sé si han visto el solucionario de examen de admisión de Unidemia, ¿ya? Y en el examen de admisión de Unidemia, en el último examen de admisión Uni, vino una pregunta relacionada con esto, ¿ya? Y por ahí se puede ver causado controversia porque hay una mala manera de cómo enseñar esto en la academia. Lo correcto es lo que vamos a ver, ¿ya? El número cuántico de spin. ¿Qué significa la palabra spin, chicos? La palabra spin, ¿qué significa? Ustedes que son lo máximo en inglés. Giro, perfecto. Ha googleado, ha puesto spin. ¿Qué significa spin? Giro, ¿no? El spin de una partícula es el giro alrededor de su propio eje. El spin de la Luna es un movimiento de rotación alrededor de la Tierra. El spin de la Tierra es su movimiento de rotación alrededor del Sol. El spin de un electrón es el giro del electrón sobre su propio eje. Ah, o sea, profesor, un electrón gira sobre su propio eje. No. Y no vayas a decir, Sarachaga me ha dicho eso porque yo no te estoy diciendo eso. Sino que el comportamiento de un electrón es como si él tuviera un giro sobre su propio eje. Profe, ¿y cómo se sabe eso? Se sabe porque el electrón funciona como si fuera un pequeño imán. Y la manera de tratar de explicarlo de una manera que sea comprensible es como si el electrón fuera una partícula con carga negativa que está girando sobre su propio eje.
Si realiza el giro en sentido horario o en sentido antihorario, genera campos magnéticos opuestos. Y por esa razón es que se representa de esta manera. El spin más un medio o el spin menos un medio. ¿Ya? Entonces, spin más un medio, por lo general, ¿ya? Lo que se hace en las academias es representarlo como un electrón con la flechita cabecita para arriba. Y menos un medio, representarlo al electrón como una flechita con la cabecita para abajo. Pero ten mucho cuidado porque cuando tú resuelves exámenes de admisión uni, bueno, no admisión uni, sino las prácticas de CEPRE-UNI, sobre todo, para quienes estén en CEPRE-UNI, ten mucho cuidado, porque UNI sí le pone mucho énfasis a este concepto. Si yo tengo un electrón cabecita para arriba, me da lo mismo que sea más un medio o menos un medio. Te voy a poner una analogía, no sé cómo vamos de tiempo, creo que sí, para que puedas entender el concepto de electrón, ¿ya? ¿Cuántos somos nosotros acá? Somos una mancha de 18 personas, ¿ya? Nos vamos de vacaciones, todos ingresamos en bloque al examen de admisión uni, cada uno a la carrera que quisimos, la carrera soñada, el ciclo de nuestra vida, ¿ya? Entonces decidimos irnos de vacaciones, vamos a pasar unos días afuera, ¿ya? Fuera de Lima, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que alojarnos en un hotel, ¿ya? Y este hotel, lo que vamos a ver es si tiene capacidad o no tiene capacidad para nosotros, cuán grande o cuán pequeño es, cuántos pisos tiene, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de cada piso, ¿qué es lo que vas a encontrar que están distribuidos, chicos? ¿Qué van a encontrar que están distribuidos? Los cuartos o habitaciones. Perfecto. Cada cuarto o habitación me va a representar un tipo de subnivel de energía. Por ejemplo, primer piso, nivel 1. Segundo piso, nivel 2. Tercer piso, nivel 3. El primer piso solamente tiene habitaciones del tipo S. El segundo piso tiene habitaciones del tipo S y del tipo P. El tercer piso tiene habitaciones S, P y D. Y el cuarto piso tiene habitaciones S, P, D y F. ¿De acuerdo? Dentro de cada habitación, ¿qué es lo que vamos a encontrar distribuidos? Piso, 2 camas. Las camas, claro, las camas vas a encontrar distribuidas. Las habitaciones del tipo S son las más pequeñas, tienen una sola cama. Las habitaciones del tipo P tienen 3 camas. Las habitaciones del tipo D tienen 5 camas. Y las habitaciones del tipo F tienen 7 camas. ¿De acuerdo? Y en cada cama, como máximo, ¿cuántas personas pueden descansar? Como máximo. 2. 2 personas. Por lo tanto, las habitaciones del tipo S, como máximo, ¿cuántas personas admiten? 2. Las habitaciones del tipo P, ¿cuántas personas admiten? 6. 6. Las habitaciones del tipo D, 10. 10. Y las habitaciones del tipo F, 14. 14. Pero ahora yo te voy a poner una analogía que te va a ayudar a entender cómo funciona el electrón dentro del átomo. ¿Ya? Si yo te asigno una llave y tu llave dice 3D, tu llave dice 3D, así dice tu llave, mira, tu llave dice 3D, ¿qué te estoy diciendo? ¿A qué piso tienes que ir? Al tercer piso. ¿A qué tipo de habitación tienes que ir? A la habitación D. Y cuando tú abras las puertas de la habitación D, ¿cuántas camas vas a encontrar? 5. 5 camas. Ahora, tú alucínate que tú eres un electrón, ¿ya? Y cada cama es un orbital. Y cualquier orbital, el que sea, cualquier orbital, ya sea de S, de P, de D o de F, son exactamente iguales energéticamente. A nivel cama, el mismo tamaño, el mismo ancho, el mismo tipo de sábana, el mismo tipo de almohada, el mismo tipo de todo. Por lo tanto, te pregunto, si tú entras a una habitación del tipo 3D y te encuentras con 5 camas, ¿en cuál de las camas vas a descansar? Primera. O cualquiera. Vamos, escribe, rapidito. En cualquiera. En cualquiera, claro, pues. Si te estoy diciendo que todas las camas son idénticas, si tú eres muy metódico y viste la primera cama, dices, voy en orden. Me acuesto en la primera. Pero alguien es más radical, pues, así como tu compañero, me acuesto en cualquiera, o sea, me gustó la tercera cama, me acuesto en la tercera. Es más, si quiero me voy a la segunda, y si quiero me voy a la quinta. ¿Por qué razón? Porque son idénticas.
Es la misma cama. Tiene el mismo colchón, el mismo tamaño, la misma sábana, la misma almohada, el mismo todo. Por lo tanto, te es indiferente acostarte donde tú te acuestes porque es la misma cama. A nivel de electrón, quiero que te metas esto en la cabeza, ya métete en la cabeza. El electrón va a encontrar 5 regiones idénticas, 5 regiones con la misma cantidad de energía. Te pregunto, si yo tengo que hacer que un electrón entre en 3D, ¿dónde colocas a ese electrón? ¿En el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto orbital o en cualquiera? Si me has entendido la idea. Excelente, Diego. En cualquiera. El electrón no va a decir, oye, yo estudié en Unidema y en Unidema me dijeron que entro primero en orden. O yo estudié en la Academia X y en la Academia X me dijeron que entró en orden. No. El electrón tiene exactamente la misma probabilidad de ocupar él o él. Por lo tanto, si yo quiero, lo pongo al electrón acá. Si hay un segundo electrón, si quiero, lo pongo acá. Si hay un tercer electrón, si quiero, lo pongo acá. El cuarto electrón, por acá. Y el quinto electrón, si quiero, lo pongo por acá. ¿Ya? Entonces, es como si tú tuvieras 5 personas que están en esa habitación. Entonces, cada una primero ocupa una cama. Y luego, necesariamente, si hay una sexta persona, tienen que compartir, ¿no? Entonces, una persona de repente vendrá por acá, la otra vendrá por acá, la otra vendrá por acá, y la otra vendrá por acá, y así sucesivamente. Hasta un máximo de ¿cuántas personas? 10 personas, que a nivel de electrones, a nivel de átomos, representa 10 electrones, ¿ya? A esto se le llama la regla de formación o la regla de máxima multiplicidad, que la vamos a ver en su momento. Entonces vuelvo a repetir. Si yo te asigno una habitación 4P, ¿a qué piso tienes que ir? Habla, rápido, rápido, se nos va la hora. Al cuarto piso. ¿Qué habitación vas a buscar? ¿La habitación del tipo P? ¿Cuántas camas vas a encontrar en la habitación del tipo P? Habla. 3 camas. Aquí está. 1, 2 y 3 camas. ¿Cómo son esas 3 camas? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Igual. Entonces, si tienes que elegir acostarte en una de ellas, ¿en cuál te acuestas? En cualquiera. En cualquiera, te da lo mismo, whatever, no hay problema. Entonces me pongo por acá de repente, la primera cama, luego la otra por acá, luego la otra por acá, luego por aquí, luego por aquí y luego por acá. Profe, pero si yo hago eso me van a matar. Ya. Entonces, si tú quieres seguir un orden, que es lo que normalmente se hace en las academias, te dicen, primero completa de uno en uno hasta que todos estén semillenos, cabecita para arriba, y luego empiezas a completar cabecita para abajo. Esto es lo que se hace a nivel academia para no complicarte la vida. Pero como a mí no me interesa que tú no te compliques la vida, sino que aprendas correctamente la teoría, te digo lo que es correcto. Como estos orbitales son energéticamente equivalentes, a todos estos orbitales se le llaman orbitales degenerados, ¿ya? Entonces, ¿qué son orbitales degenerados? Orbitales que tienen exactamente la misma energía. Te pregunto, ¿estos son orbitales degenerados? ¿Sí o no? Sí, porque tienen exactamente la misma energía. Te pregunto, ¿estos son orbitales degenerados? ¿Sí o no? Sí, porque tienen exactamente la misma energía. Te pregunto, 3px y 4px, ¿son orbitales degenerados? ¿Sí o no? Te creo. ¿Sí o no? No, no son orbitales degenerados. Porque para que sean orbitales degenerados tienen que tener exactamente la misma energía. ¿Y ellos tienen la misma energía? No, porque este pertenece al tercer nivel y este pertenece al cuarto nivel. Pero en cambio, si yo te digo, mira, 3pz y 3py, ¿son orbitales degenerados? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque es como si fueran camas de la misma habitación. Si yo te digo 3DXY, 3DXZ, ¿son orbitales degenerados? ¿Sí o no? Sí, porque son orbitales que pertenecen al mismo subnivel de energía. Por lo tanto, eso es algo que debes tener en cuenta y esas son cosas que vienen en UNI. Entonces, hasta aquí nosotros ya hemos avanzado cuáles son los 4 números cuánticos. Entonces, los números cuánticos te ayudan de alguna manera a entender dónde quiero ubicar a alguien. Por ejemplo, yo te digo, vas a buscar, oye, ¿sabes qué? Vengo a buscar a mi compañero Pepito Pérez, ¿ya? Y Pepito Pérez, por favor, quiero que me indique dónde está. Ah, señor, no hay ningún problema. Mire, Pepito Pérez, y te da una habitación, la llave de una habitación, y te dice que el señor se encuentra en 5P.
¿Ya? Entonces, si tú quieres buscar a tu amigo Pepito Pérez y te dan 5P, ¿a qué piso tienes que ir? Al quinto piso. ¿A qué habitación tienes que ir? A la habitación P. Y como le quieres dar una sorpresa, abres la puerta y le dices, Pepito Pérez, llegué. Y pregunta, ¿necesariamente encontrarás a Pepito Pérez ahí? ¿Sí o no? ¿Ah? Te creo. No necesariamente. Hay una alta probabilidad que lo encuentres ahí, pero también podría ser que no lo encuentres. A eso se refiere la probabilidad de hallar a un electrón en un orbital atómico. Tú no tienes la certeza. La mecánica cuántica no te habla de certeza. La mecánica cuántica te habla de probabilidad de hallar al electrón en esa región debido a su contenido energético. ¿De acuerdo? Puede ser que Pepito Pérez no esté en ese momento ahí, pero lo más probable es que lo encuentres de esa manera porque su contenido energético le corresponde ese tipo de habitación y tal vez en una de las 3 camas que vas a encontrar en 5P. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí tenemos el número cuántico de spin. Pasemos a la siguiente parte, que es ahora hablar acerca del principio de exclusión de Pauli. ¿Qué me dice el principio de exclusión de Pauli? Si nos va en cualquier momento a la clase, volvemos a entrar nuevamente a los 5 minutos y se nos corta. Principio de exclusión de Pauli. El conjunto de 4 números cuánticos, ¿a cuántos electrones te representa? Rápido. Conjunto de 4 números cuánticos, ¿a cuántos electrones te representa? Vamos, rápido, rápido, rápido. Conjunto de 4 números cuánticos, principal, secundario, magnético de spin, ¿a cuántos electrones te representa?